Tú conoces ese momento, cuando algo tan simple como enviar un mensaje, tomar una decisión o decir sí, se convierte en una batalla dentro de tu mente. Tu mente empieza a correr. Imagina todos los escenarios posibles, los buenos, los malos, los catastróficos. Y mientras más piensas, menos haces. Es una paradoja cruel. Cuanto más buscas seguridad, más inseguro te sientes. Cuanto más planeas, más miedo te da actuar. Los monjes zen lo llaman la mente del mono, una mente inquieta que salta de rama en rama, incapaz de quedarse quieta, incapaz de actuar. Y lo más irónico es esto: la mayoría cree que pensar más es ser más sabio. Pero en realidad, el pensamiento sin dirección no es sabiduría, es ruido, un ruido tan constante que termina apagando tu instinto, tu claridad, tu vida. La raíz del sobrepensamiento no es la indecisión, es el miedo disfrazado de control. Tu mente cree que si analiza cada detalle, podrá evitar el dolor, pero el Zen enseña que eso es una ilusión. El dolor no viene de lo que pasa, sino de resistirte a lo que pasa. Piénsalo. Cuando algo no sale como planeas, no te duele el hecho, te duele tu lucha contra él. Tu mente quiere certeza, pero la vida solo ofrece movimiento. Y mientras tú buscas garantías, el mundo sigue cambiando. Así se forma la trampa. Cada intento de controlar el futuro te roba el presente. Cada pensamiento que busca seguridad te aleja de la paz. Y entonces llega la parálisis. Esa sensación de estar agotado sin haber hecho nada. De pensar tanto que hasta respirar se siente pesado. Pero ¿y si pudieras apagar el ruido sin luchar contra él? ¿Y si existiera una forma de pensar menos y comprender más? El budismo zen enseña un principio simple pero poderoso. Cuando la mente se vacía, la acción fluye. No significa dejar de pensar. Significa ver los pensamientos sin convertirte en ellos. Observar sin reaccionar. Respirar en medio del caos, hasta que el caos se canse de ti. Hoy aprenderás cómo soltar el exceso de análisis, cómo convertir la calma en acción y cómo permitir que la claridad llegue sin buscarla desesperadamente. Porque la claridad no se conquista, se permite. Y el Zen no promete control, promete presencia. Lección 1. La mente como estanque. En los templos Zen se dice: la mente es como el agua. Si la agitas, se enturbia. Si la dejas reposar, refleja el cielo. El hombre de nuestra historia pasaba horas pensando sobre su trabajo, sus decisiones, sus errores pasados. Su mente era un estanque en tormenta. Cada pensamiento una piedra que caía al agua, y cada piedra levantaba nuevas olas. Creía que pensar más lo acercaría a la claridad, pero mientras más analizaba, menos veía. Hasta que su maestro le dijo: el agua no necesita entender cómo reflejar, solo necesita dejar de moverse. El sobrepensamiento es ese movimiento constante, no es reflexión, es resistencia. Cuando sientas que tu mente empieza a correr, detente. Observa tus pensamientos como si fueran hojas flotando en un estanque. No las empujes, no las juzgues, solo déjalas pasar. La claridad no se conquista, se permite. Lección 2. El fuego que consume. El hombre comenzó a notar algo. Cuanto más se esforzaba por no pensar, más pensaba. Su intento por controlar la mente se había vuelto una nueva forma de caos. El maestro lo observó y le dijo: tu mente es como el fuego. Si intentas apagarlo con tus manos, solo te quemas. El esfuerzo mental excesivo es como soplar un fuego para que crezca, pero con tanta fuerza que lo apagas. Así es el sobrepensamiento. Nace de la buena intención de hacerlo bien, pero muere en la obsesión por no fallar. El Zen enseña que el control absoluto es solo otra forma de miedo, y el miedo es el combustible del pensamiento inútil. No trates de controlar tus pensamientos. Respíralos. Déjalos consumirse solos. Cada vez que sueltes la necesidad de controlar, una llama dentro de ti se apaga y la calma toma su lugar. El fuego no teme al aire, solo al exceso de él. Lección 3. La trampa del ¿qué pasaría si? Cada vez que el hombre estaba a punto de actuar, su mente susurraba: ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan?
Era como caminar por un sendero lleno de puertas, pero ninguna se abría. Cada que pasaría si era una cerradura más. Un día, el maestro le dijo, no temes al error, temes al movimiento, el pensamiento, y sí, es la raíz del miedo moderno. La ilusión de que puedes predecir el futuro si lo piensas lo suficiente. Pero el futuro no se piensa, se vive. Cuando tu mente diga, ¿y sí? Respóndele con serenidad. Ya veremos. Esa frase no es resignación, es libertad. Transforma la anticipación en curiosidad. Y la curiosidad es el antídoto del miedo. El miedo imagina. El Zen observa. Lección 4. El peso del control. El hombre intentó planear su vida al detalle. Horarios, metas, listas. Creía que si lo tenía todo bajo control, la calma llegaría. Pero la calma no vino. Solo más ansiedad. El maestro le mostró una cuerda atada a una piedra. La levantó y dijo, ¿ves? Mientras más fuerte sostienes, más duele. El control es un falso refugio. Parece darte seguridad, pero en realidad te ata. El Zen enseña que la verdadera maestría no está en controlar el resultado, sino en estar completamente presente en el proceso. Suelta la necesidad de tenerlo todo claro antes de empezar. Da un paso. Solo uno. Deja que la realidad responda. La acción es el mejor tipo de claridad. El control promete calma, pero entrega peso. Lección 5. El ruido interior. Con el tiempo, el hombre se dio cuenta de algo. Su peor enemigo no era el mundo, era su propia mente. No eran las voces externas, eran las suyas. No soy suficiente. Aún no estoy listo. Debo entenderlo todo antes de moverme. Ese ruido lo seguía a todas partes, hasta que el maestro lo llevó al bosque. Le pidió sentarse y no hacer nada. Horas. Solo respirar. Al principio su mente gritaba, después se quejaba, y luego se cansó. En ese instante entendió que el silencio no era ausencia, sino presencia. El ruido se había apagado, no porque lo venció, sino porque lo observó sin miedo. Cuando la mente hable demasiado, no la calles. Escúchala hasta que se canse. El silencio no se busca, se revela. No necesitas callar tu mente, solo dejar de discutir con ella. Antes de continuar, haz algo sencillo. Piensa en la última vez que te paralizaste por pensar demasiado. ¿Lo tienes? Comenta una palabra. Lo vi, porque reconocerlo ya es el primer paso para liberarte. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete, no por costumbre, sino como un recordatorio de que estás eligiendo despertar. Respira. Sigamos. Lección 6. El instante antes del salto. El hombre había aprendido a calmar el estanque, a soltar el fuego, a observar sin juzgar, pero todavía quedaba algo. Ese instante antes del movimiento. El vacío entre pensar y hacer. Una mañana, el maestro lo llevó a la cima de una colina. Abajo, un pequeño lago. El maestro dijo, salta. El hombre miró el agua, calculó la altura, imaginó el dolor. El miedo se apoderó de él. El maestro repitió, con voz serena, no pienses en el salto, sé el salto. Y en ese momento, el hombre comprendió. Pensar en la acción no es actuar. La acción solo ocurre cuando el pensamiento se rinde. Saltó, y el agua no dolió. Fue liberación. El ruido se disolvió con el impacto, y por primera vez, sintió silencio mientras caía. Cuando sientas miedo antes de decidir, no esperes a que desaparezca. Muévete con él. El movimiento es el que lo disuelve. No necesitas más valor, solo menos demora. Lección 7. El enemigo invisible. Después del salto, vino algo nuevo. Culpa. La mente no se rinde fácilmente. Empieza a murmurar. Podrías haberlo hecho mejor. No fue suficiente. ¿Por qué no antes? Incluso después de actuar, el ruido seguía ahí, disfrazado de juicio. El maestro lo escuchó y le dijo, tu mente puede convertir cualquier cosa en una cárcel, incluso la libertad. La culpa es otra forma de apego. No estás atado al pasado. Estás atado a tu necesidad de explicarlo. Haz lo mejor que puedas y suéltalo. El pasado no puede tocarte, a menos que lo sigas cargando. El juicio es el eco del miedo.
Lección 8. El viento y el bambú. En una tormenta, el bambú se dobla, pero nunca se rompe. El hombre había pasado años intentando ser roca. Inquebrantable, perfecto, seguro. Pero las rocas, con el tiempo, se erosionan. El bambú, en cambio, baila con el viento. El maestro le dijo, la fuerza no está en resistir, está en fluir. El sobrepensador busca rigidez, quiere certezas, garantías, caminos sin error. Pero la vida es viento, y si no te mueves con ella, te quiebras. Deja que tus planes respiren. No te aferres a cómo deberían ser las cosas. Permite que sean. La sabiduría no consiste en predecir el viento, sino en inclinarte con gracia cuando sopla fuerte. El bambú se dobla, pero nunca se rinde. Lección 9. La sombra y la luz. Una noche, mientras meditaban, el hombre le preguntó al maestro, ¿cuándo se detiene el pensamiento? El maestro sonrió. Cuando dejas de correr detrás de él. El pensamiento no es tu enemigo, es una sombra. Y la sombra solo desaparece cuando dejas de iluminarla con miedo. Durante años, el hombre había querido matar su mente, silenciarla por completo. Pero el maestro le mostró otra vía. La mente no se mata, se comprende. Y al comprenderla, deja de dominarte. Cuando aparezcan pensamientos negativos, no los expulses. Reconócelos. Míralos con compasión y di, ya te vi. Luego vuelve a tu respiración. La mente grita. La conciencia observa. Lección 10. La campana del momento presente. Una mañana, el maestro hizo sonar una campana. Su eco llenó el templo, suave y puro. El maestro dijo, cada sonido es una invitación a la hora. El hombre cerró los ojos. Escuchó el viento. Escuchó su respiración. Escuchó la vida. Y comprendió que el presente no es algo que se busca. Es algo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo mires. Cuando la mente corra, toca tu campana interior. Una respiración profunda. Una palabra. Un gesto. Algo que te traiga de vuelta. El presente no se atrapa, se habita. Hasta ese momento, el hombre había aprendido a calmar la mente, a fluir, a observar. Pero el maestro sabía que aún no era suficiente. Una tarde, lo llevó al patio del templo, le dio una escoba y le dijo, barre. El hombre comenzó a barrer, sin pensar, solo moverse, durante horas, hasta que su respiración y su movimiento se convirtieron en uno. Y entonces, el maestro susurró, ahora entiendes. El Zen no busca silencio para escapar de la acción, busca silencio dentro de la acción. Ese fue su renacimiento. Ya no necesitaba entender, solo estar. A partir de ese día, barrer, caminar o respirar eran lo mismo que meditar, porque cuando la presencia entra, cada acto se vuelve sagrado. El silencio verdadero no es quedarse quieto, es moverse sin ruido. Tú llevas demasiado tiempo pensando, esperando el momento perfecto, esperando que el miedo se calle, que las condiciones sean ideales. Pero ese momento no existe. Nunca existió. El ruido no se apaga cuando todo encaja. Se apaga cuando tú das el paso igual. El sobrepensamiento no es un defecto. Es el eco de una mente que no confía aún. Pero el Zen te recuerda. No necesitas controlarlo todo. Solo estar despierto mientras ocurre. No eres tus pensamientos. Eres quien los escucha. Y cuando recuerdas eso, la mente deja de ser una jaula y se convierte en camino. El ruido se apaga cuando caminas hacia él. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Comenta una palabra, presente, porque hoy elegiste algo distinto. Presencia sobre miedo, silencio sobre ruido, acción sobre análisis. Suscríbete y haz de tu mente un dojo, no para dominarla, sino para comprenderla. Hoy aprendiste que la mente no se vence, se observa. Que el miedo no desaparece antes de actuar, sino mientras actúas. Que el control promete calma, pero entrega peso. Y que el silencio, cuando se mueve, es poder. No esperes a entender para moverte. Muévete y entenderás. El hombre ya no busca eliminar el pensamiento. Ahora lo escucha como quien oye la lluvia caer. Sin miedo, sin prisa. Camina, respira, actúa. Y en cada paso hay una quietud profunda.
porque el silencio no lo separó del mundo, lo unió a él. Y así termina su viaje, pero también comienza el tuyo. No pienses más, respira y da el paso.